Hoy por hoy Bilbao. Azul Tejerina. Esto va a ser toda una experiencia de aprendizaje, sin duda, para el futuro curso escolar, venga como venga. Última parada, tampoco han abierto hoy, lo harán la próxima semana, al menos eso es lo que nos cuentan desde Begoñas Picastola. Mercat Bernaola, hola Mercat, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Egunon. Egunon, eso y bachillerato, ¿cuándo? ¿Cuándo abriréis? Bueno, la cuestión más que abrir era cómo atender las últimas necesidades del alumnado, ¿no? Desde marzo hemos organizado la tercera evaluación de manera online y lo que procedía era atender a la planificación de final de curso. Primero y segundo de bachillerato terminan la evaluación esta semana y a partir de la semana que viene empezamos con clases de refuerzo para los exámenes finales. Por lo tanto, a partir del lunes ya se les ofrece tanto presencial como online, y cuarto de secundaria a lo largo de la semana, un poquito más tarde. Vamos a dejar que termine la tercera evaluación. ¿Qué preguntan las familias o los propios alumnos? Ya con esa edad ya preguntan ellos también. ¿Cuáles son sus mayores temores, Mercat? ¿Hay algún problema? Los de segundo de bachiller preocupados sobre todo por llegar sanos a selectividad. El 6, 7 y 8. Que todo lo que hagamos asegure que a esa prueba final van a llegar bien. Por lo tanto, todo lo que hagamos tiene que cumplir todos los requisitos sanitarios, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque ellos sí que se están jugando algo al final y todavía les queda bastante hasta el 6, 7 y 8 de julio. Entonces, les preocupa sobre todo eso. Al cuarto de secundaria y primero de bachiller quizás menos, ¿no? La incertidumbre que puede entrar en las familias es que después del dispositivo digital que hemos montado para seguir dando el curso, si esos alumnos con dificultades a final de curso van a poder tener un acceso al profesorado presencial, ¿no? Claro. Si les vamos a poder ayudar en ese último empujón. Esa es un poquito más la preocupación. Y la segunda es que si vamos a ofrecer algo presencial que reúna todos los requisitos sanitarios, ¿no? Y supongo que todos sí. ¿O tienen dudas? No, en este caso yo creo que sí. Ya te digo, hemos intentado jugar con lógica, ¿no? Con sentido común. Vamos a cerrar la tercera evaluación de manera online y cuando ya lleguen las convocatorias de mínimos para cuarto de secundaria o las convocatorias ordinaria y extraordinaria para los bachilleratos, vamos a garantizarles tanto la presencial como la online, las dos, y que cada uno pueda decidir, ¿no? A cuál acude. Pues Mercat Bernaola, le dejamos porque tienen lío, seguramente. Así que Begoñas Picastola, es que ricasco, como todos, ánimo ahí. Nos jugamos mucho. Agur, agur.